Hola, mi nombre es Armando Sánchez Málaga y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les doy la bienvenida a la tercera clase del curso de Teoría del Delito de Enfoque Derecho. En esta tercera clase vamos a tratar el tema de la imputación subjetiva como elemento de la teoría del delito. Para ubicar este tema, es importante hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto hasta este punto. Hemos definido al delito como una acción o un comportamiento humano que tiene dos grandes características. En primer lugar, es antijurídico, esto es, contraviene el ordenamiento jurídico penal. Y en segundo lugar, es culpable o personalmente imputable, esto es, se le puede reprochar a un individuo en específico. Vamos a centrarnos nuevamente solo en la acción antijurídica, en el primer elemento del delito. Ya hemos dicho en la sesión anterior que para que exista una acción antijurídica hay que analizar tres clases de elementos. En primer lugar, los elementos objetivos, haciendo un juicio de imputación objetiva de la acción y del resultado en los delitos de resultado y solamente de la acción en los delitos de mera actividad. Juicio que ya hemos explicado en la clase número 2. En segundo lugar, hay que analizar los elementos subjetivos, que es a lo que nos dedicaremos en esta clase. Y en tercer lugar, hay que verificar la ausencia de causas de justificación en el caso en concreto. Estos son los tres grandes grupos de elementos que debemos analizar cuando se trata de verificar si en el caso en concreto hay o no una acción antijurídica. ¿Qué son los elementos subjetivos? Los elementos subjetivos se limitan o se refieren básicamente al dolo, al conocimiento del peligro que se está creando con la conducta que realiza el sujeto activo del delito. Y de manera excepcional también a la imprudencia, que es un defecto de conocimiento tal como lo definiremos más adelante. Así como es necesario analizar si en un caso concreto hay dolo o hay imprudencia para establecer si se configuran los elementos subjetivos del delito, también es necesario analizar cuando no se produce dolo o no se produce imprudencia. Y esos son los casos de errores invencibles que puede cometer el sujeto activo del delito. Errores de tipo invencibles para ser más específicos. Comencemos entonces con el análisis de lo que es la imputación subjetiva del delito. Esta consiste en la imputación al sujeto activo del conocimiento, dolo, o defecto de conocimiento, imprudencia, de que su conducta, que puede ser comisiva u omisiva, genera un peligro idóneo. Esto es un riesgo típicamente relevante para afectar un bien jurídico o un interés protegido por la norma penal. Recordemos que cuando hablábamos de los elementos objetivos del delito decíamos, la acción típica, el comportamiento humano para ser antijurídico, objetivamente, tiene que crear un peligro idóneo, tiene que crear un riesgo. Y en algunos casos ese riesgo, ese peligro idóneo se va a materializar en un resultado típico, ¿no? El riesgo de disparar se materializa en el resultado muerte de la víctima. Esa es la parte objetiva de la antijuridicidad. Ahora, cuando hablamos de la imputación subjetiva, nos estamos refiriendo a que ese mismo sujeto activo actúa con conocimiento, ¿no?, de que está creando ese riesgo típico, o en todo caso, con una relación de error, ¿no?, por imprudencia, pudiendo conocer, ¿no?, no llega a tener el conocimiento correcto de que su conducta está generando un riesgo. Eso es lo que vamos a analizar aquí, la parte subjetiva de la antijuridicidad. ¿Cuáles son las formas de imputación subjetiva? En términos generales, podríamos hablar de las siguientes. Como estructuras de cargo, esto es, que nos permiten imputar subjetivamente el delito, tenemos el dolo, la imprudencia, y algunos autores hacen referencia a la ignorancia deliberada, que la mayoría de la jurisprudencia asimila con los casos de dolo, específicamente de lo que denominan algunos el dolo eventual.
Y como estructuras de descargo tenemos el error de tipo invencible, ¿no? Que son aquellos supuestos donde no hay ni dolo ni imprudencia. Vamos a centrar nuestro análisis en esta clase en la figura del dolo. ¿Qué cosa es el dolo? Y esta parece una pregunta muy concreta, pero es al mismo tiempo una pregunta muy compleja. Es una pregunta que además debiera ser dividida en dos partes. Una primera, que nos pregunte por el concepto del dolo, y una segunda, que nos pregunte por cómo debe determinarse el dolo en el caso concreto. De nada nos sirve definir un concepto de dolo si no es un concepto que podemos aplicar en el caso concreto. Comencemos con lo primero, el concepto de dolo. Acá hay dos grandes grupos de teorías. Están en primer lugar las teorías que tienen un concepto volitivo, esto es, que entienden que el dolo es intención, ¿no?, de realizar la conducta típica o de producir el resultado, ¿no?, y que distinguen básicamente las conductas dolosas de las conductas imprudentes en base al elemento intencional. Un sujeto actúa con dolo cuando tiene o cuando actúa con intención, mientras que actúa imprudentemente, ¿no?, si no quiso producir el resultado, si actúa sin intención. Y por otro lado, tenemos las teorías que se adhieren a un concepto cognitivo. Esto es, que definen al dolo como conocimiento del riesgo típico. Actúa con dolo el sujeto que sabe, que conoce que su conducta es peligrosa. Mientras que actúa con imprudencia el que no sabe, el que actúa bajo error. Un error vencible, error de tipo vencible. Esas son las dos grandes teorías que conceptualizan el dolo. La teoría volitiva, que centra la diferencia entre dolo e imprudencia en la intención, y la teoría cognitiva, que centra la diferencia entre dolo e imprudencia en el conocimiento. Esa es la primera parte de la pregunta, la conceptual. Pero hay una segunda parte de la pregunta que es, ¿y cómo determinamos el dolo en el caso en concreto? Y aquí también hay dos grandes grupos de teorías. Las teorías psicológicas, que lo que nos dicen es necesario determinar el dolo de manera efectiva. Esto es, proponen ingresar a la mente del autor, ¿no? ¿Qué cosa pensó, qué sintió, qué lo motivó a actuar? Y por otro lado tenemos las teorías, ¿no?, normativas, que lo que nos dicen es el dolo es imposible de probar. A lo más lo que podemos hacer es imputarlo. Esto es, hay que inferirlo de la conducta externa del sujeto, ¿no?, a partir de determinados indicadores para llegar a la conclusión de que el sujeto, en el caso en concreto, pues debía conocer. Esas son las dos grandes teorías a nivel de determinación. Ahora, el concepto y la determinación se combinan. Y entonces podemos encontrar hasta 4 grandes grupos, ¿no?, o clases de teorías sobre el dolo. Las teorías psicológico-volitivas, que son aquellas que le exigen al juez probar en la mente del autor la intención. En segundo lugar, las teorías psicológico-cognitivas, que son aquellas que le exigen al juez probar en la mente del autor el conocimiento. En tercer lugar, las teorías normativo-volitivas, que son aquellas que imputan al sujeto la intención a partir de su conducta externa. Y finalmente, las teorías normativo-cognitivas, que son aquellas que imputan al sujeto el conocimiento en función a elementos externos de su conducta. Ahí podríamos agrupar las decenas o cientos de teorías que existen sobre el dolo, ¿no?, en base a estos 4 criterios. Ahora bien, creo que es necesario anotar que los enfoques psicológicos, esto es, estos que buscan probar el dolo como si fuera un elemento interno, un elemento que esté en la mente del autor, son harto problemáticos. Y ya lo decía en el siglo XVI Mascardi, quien señala el dolo no puede probarse realmente porque se trata de un fenómeno espiritual. Y más adelante en el siglo XX Rushka, ¿no?, como todo lo espiritual, el dolo no se constata y se prueba, sino que se imputa, ¿no? Ha habido una tendencia clara a señalar que los enfoques psicológicos exigen un nivel de probanza que es imposible para el juez. Y si fuera posible, además sería ilegítimo, porque implica meterse en los pensamientos del sujeto.
Y el principio de culpabilidad prohíbe, ¿no?, sancionar penalmente los pensamientos del sujeto activo del delito. En mi opinión, ¿no?, lo más garantista es asumir un enfoque normativo, en el cual el juez impute el dolo a partir de elementos externos que puede probar. La conducta expresa un sentido. El hecho de que yo dispare a la víctima con un arma de fuego 5 veces a pocos centímetros de la 100 expresa algo. Yo no sé lo que pensaba la víctima, yo no sé sus móviles, sus sentimientos, si odiaba, no la víctima, el autor, lo que pensaba el autor, yo no sé sus pensamientos, sus móviles, si odiaba a la víctima o no. Eso no lo puedo probar. El enfoque psicológico no me es de ayuda, pero lo que sí puedo hacer es inferir a partir de su conducta externa que era consciente de que estaba matando a la víctima. Si utiliza un arma de fuego, si sabe disparar, dispara 5 veces y lo hace cerca de un órgano vital del cuerpo, como es el cerebro, ¿qué cosa expresa esa conducta externa? ¿Qué cosa me indica? Me indica que quiere y que sabe que va a matar. Ahora, en mi opinión, además de un enfoque normativo, es necesario asumir un enfoque normativo y cognitivo del dolo. La intención es irrelevante. ¿Por qué? Porque si un sujeto conoce el riesgo que implica su conducta y a pesar de ello actúa, por ende lo hace voluntariamente. No hay que analizar ninguna intención. Si yo sé que con mi conducta puedo matar y a pesar de eso actúo, esa conducta es voluntaria, es intencional. Ya no tengo por qué entrar a un análisis que además es muy complejo, que es el análisis de la intención. Entonces, me parece, ¿no?, que una propuesta garantista es la del enfoque normativo cognitivo. Pone en su lugar las cosas y nos permite diferenciar los casos de dolo como aquellos en los que podemos inferir que el sujeto activo del delito sabía que su conducta era riesgosa, de los casos de imprudencia, que son aquellos en los que podemos inferir que el sujeto activo del delito no sabía que su conducta era riesgosa, pero si era más diligente podría haberlo sabido. Esto es, está en un caso de error de tipo vencible. En fin, es una teoría más, ¿no? Existen diferentes posiciones en la doctrina, pero me parece interesante plantear esta visión que creo cumple con los principios garantistas de nuestro Estado social y democrático de derecho. Ahora bien, hemos dicho que el dolo se infiere de la conducta externa del sujeto. ¿Qué criterios existen para inferir ese conocimiento? Pues existen diferentes indicadores del dolo. Hay una propuesta del profesor español Ramón Ragués Ibáñez que se basa en 5 indicadores que voy a explicar a continuación. El primer indicador es el de los conocimientos mínimos, que nos dice que toda persona que sea mayor de edad, imputable y socializada en la cultura del Código Penal, la cultura occidental, tiene determinados conocimientos que no puede negar. Por un lado, aquellos que tienen que ver con aspectos inherentes al funcionamiento del cuerpo humano, por ejemplo, la necesidad de respirar, ¿no?, para mantenerse vivo, y aquellos que tienen que ver con actos lesivos elementales. Nadie puede decir que no sabe que un arma de fuego es peligrosa o que el fuego quema. Ese es un indicador de conocimientos mínimos. En segundo lugar, hay un indicador de transmisiones previas de conocimiento, donde distinguimos un primer momento en el que se recibe una información y un segundo momento en el que actuamos con el conocimiento de esa información. Por ejemplo, aquellos casos en los que hemos sido previamente capacitados en la materia sobre la que versa el delito, o aquellos casos donde hemos recibido un informe, un documento sobre la materia en la que versa el delito. Luego no podremos decir que no conocemos. Ejemplo, el gerente general que recibe, ¿no?, una capacitación sobre los riesgos, ¿no?, que existen, ¿no?, de no tomar medidas de seguridad y de protección para sus trabajadores. Si luego hay un incidente laboral que termina en lesiones de un trabajador, no puede alegar que no conocía el riesgo. Previamente le fue transmitida esa información. Tercer grupo de indicadores, los que tienen que ver con la exteriorización del propio conocimiento. Acá también hay 2 momentos. Un primer momento donde el sujeto activo del delito expresa una información y un segundo momento en el que actúa con esa información. Por ejemplo, los casos donde se emiten previamente informes, escritos, ponencias o donde se dictan cursos, charlas, conferencias sobre la materia en la que versa el delito. Si yo hoy les estoy diciendo que una determinada conducta contaminante, ¿no?,
es típica, es delito, ¿no? Constituye un riesgo prohibido, luego, en un caso en concreto, no podría alegar que no sabía, ¿no?, que esa conducta era peligrosa, porque yo ya he exteriorizado previamente ese conocimiento. Un cuarto indicador es el del rol que desempeña el sujeto. Aquí se valora la calificación técnica profesional, su formación y su experiencia. Claro, un médico tiene determinados conocimientos. Un enfermero, una enfermera también, por su formación, por su experiencia. Entonces, los expertos y las personas con experiencia en las actividades en las que se produce el delito saben determinadas cosas, conocen determinadas cosas que no pueden negar. Y finalmente, el indicador de conocimiento situacional. La cercanía espacial y la cercanía temporal al delito, ¿no?, nos hacen tener conocimiento de determinados factores. Estuviste en el lugar de los hechos, tenías el arma en tu mano, tienes una relación directa de cercanía espacial y de cercanía temporal con el delito, y eso me permite atribuirte determinados conocimientos. En resumen, el dolo, la imputación subjetiva, debe atender un juicio normativo, donde en el caso concreto el juez, a partir de indicadores de la conducta externa del sujeto, infiera. Ese sujeto activo del delito estaba en condiciones de conocer que su conducta era peligrosa. Si es así, actuó con dolo. Y si no estaba en condiciones de conocer, pero siendo más diligente hubiera podido conocer, actuó bajo error, actuó con imprudencia. Y si simplemente no estaba en condiciones de conocer y no había posibilidad de conocer, es un caso fortuito. No hay ni dolo ni imprudencia, no puede haber imputación subjetiva y tampoco delito. Con esto hemos concluido la tercera clase y los invito a acompañarnos en la siguiente sesión. Muchas gracias.